El CDR, el símbolo de los comités de defensa de la revolución, están en la... Es posible que esté tocando la puerta el vigilante de la Asamblea de Vecinos, del Consejo de Vecinos, que vigila la revolución para que no se pierda, para que el enemigo no avance por la base, que es el barrio, los vecinos. Por allí el enemigo para la revolución cubana en el discurso ideológico de los principios tenía dos semblantes, ¿no? Uno era el de la contrarrevolución ideológica, regresar a la época de Batista, o de la corrupción de los auténticos, no avanzar en la reforma agraria ni urbana. Ese era uno de los rostros ideológicos, político ideológico, las dos cosas. Y el otro enemigo era el enemigo de la corrupción social, de los delincuentes, el robo, la vagancia y todo tipo de vicios que perturba el orden y desarrollo de la vida en comunidad, y que afecta incluso o atenta contra la vida de las personas. O sea, el criminal puede a veces hasta llegar a matar a su prójimo, y también amenaza a la propiedad. O sea, el CDR tenía dos caras. Los comités de defensa de vecinos pudieran haber sido exitosos si no fueran algo vertical, porque las comunidades de base, y esto puede darse en un país capitalista, comunista, Cuba puede tener una apertura y aún así convivir con las comunidades de base, que no son nada más que comunidades formadas entre vecinos. Es una comunidad formada, puede ser en el campo, los vecinos no tienen que vivir puerta con puerta, pueden ser en el mundo rural, puede haber una comunidad territorial, siempre es territorial. Esta comunidad de bases es fundamental para una república de hombres que ante la ley sean iguales y que tengan una relación fraterna. Recuerden que los principios liberales y también de la izquierda, porque todos nosotros somos hijos de la izquierda, la verdadera derecha sería algo así como la nobleza feudal y los reyes y el altar, ¿no?, de la iglesia en la Edad Media. Esa sería la derecha en el sentido no participativo. La derecha no soporta que los de abajo, que los plebeyos, que los que tienen que ir a trabajar, pues participen y sean rebeldes, liberales, soberbios. No, que respeten a los ancianos, que respeten a los sacerdotes y al poder político. Esa es la tradicional forma de la derecha. Por eso nosotros, después de la Revolución Francesa, todos somos hijos del liberalismo y de la izquierda. Por ahí anduvieron, pero algunos elementos de la derecha muy necesarios se conservaron, como son el derecho a la propiedad privada. El derecho a la propiedad privada es una herencia de aquella antigua derecha que ya no existe, que es la derecha de los señores nobles frente a un pueblo que debe trabajar y obedecer, porque así lo ordena Dios mismo. Así lo decía la escolástica medieval, decía Santo Tomás de Aquino. Ayudó mucho a esa ideología que justificaba un orden. El mundo es así, y si tú te rebelas contra el orden, te estás rebelando contra Dios, porque Dios diseñó todo esto. Esa es la escolástica católica medieval que vamos a decir que sistematizó Santo Tomás de Aquino, y todavía hay gente que la quiere revivir porque es un elemento muy conservador. Y eso sería el único elemento que sobrevive a la Revolución Francesa, el elemento del cuidado de la propiedad privada, también de las tradiciones, y eso la derecha encontró siempre sus espacios para sobrevivir. Pero fundamentalmente, después de la Revolución Francesa, todos somos hijos de ese momento de los pueblos, momento de la soberanía, momento en que el ciudadano empieza a participar en la política. Lamentablemente, el Estado moderno se aprovechó y dijo: ok, tú participas en la política, pues vas a ir a la guerra también. Es la época donde surgen los ejércitos nacionales, porque con el Estado moderno el hombre es verdad que tuvo derecho al voto. Tarde o temprano se incorporó, en unas sociedades más tarde que otras, se incorporó el voto. Finalmente hasta la mujer logró el voto, pero el Estado moderno también le exigió al obrero, al trabajador del campo o urbano, le exigió que de vez en cuando se pusiera el uniforme y diera la vida por la patria moderna. Esa es la verdad, porque antes eran profesionales, en la Edad Media eran profesionales los que tomaban la espada. Bueno, yo creo que las comunidades de base, repito, existieron en Cuba, pero estuvieron totalmente dominadas por el Partido Comunista de Cuba, por una estructura vertical. O sea, los CDR, los comités de defensa de la revolución, que no deberían de llamarse así, sobre todo en la medida que pasa el tiempo y esa revolución se institucionaliza, se organiza, se hace más conservadora, pues no tiene sentido que se siga llamando revolución. Pero bueno, el sistema político cubano se anuncia como tal, como una revolución permanente, que parece más heredera del discurso de Trotsky que el de Stalin o Lenin. Pero bueno, ellos son la revolución. Los comités de defensa de vecinos pueden seguir existiendo
en una sociedad capitalista. De hecho, en Estados Unidos existen comités de vecinos, los que no se llaman comités en defensa de la Revolución Norteamericana contra los ingleses, ¿no? Porque ese momento ya pasó, ese momento revolucionario ya pasó, y Estados Unidos se convirtió en un país capitalista. Y solo en el 33 vino a tener medidas un poco sociales, ¿no? Con el seguro social y eso. Y con ante el desastre de ese capitalismo que fracasó con la caída de la bolsa. Pero yendo al tema y poniéndolo de forma universal, las comunidades de base toman decisiones porque se reúnen los de abajo, motivados por el interés común, el proyecto común, necesidades comunes en educación, salud, en vivienda, en empleos y también en la parte de la justicia. Incluso pudiéramos soñar con que las comunidades de base, que son muy importantes y no tienen nada que ver con el comunismo, aunque sean comunidades, lo colectivo y lo comunal no necesariamente termina en esa estafa llamada comunismo. Y yo le digo estafa porque en la realidad el comunismo, aparte de que ideológicamente antes de tomar el poder se anuncia como una emancipación del obrero para que logre hacerse dueño de los medios de producción, finalmente los medios de producción sí, dejan de ser privados, pero caen en manos de una burocracia que está casi siempre pues muy vinculada al partido único, al Partido Comunista, que es un partido de élites, de cuadros, no es de masas. El Partido Comunista tampoco es horizontal, es vertical, es de arriba hacia abajo e infiltra, domina por completo con los aparatos de seguridad y de orden interno, domina por completo las comunidades de base, que en Cuba serían los CDR. Yo no conozco otras, hay movimientos de masa de la Federación de Mujeres y eso, pero esas comunidades de base son muy importantes para una democracia vibrante, ¿no? Lo ideal, repito, que pudieran escoger hasta los jueces, ¿no? ¿Se imaginan ustedes si los grupos estos del poder popular en Cuba, estos consejos de vecinos estructurados, pudieran escoger magistrados para tener alguien que los juzgue a ellos? Porque hemos visto como los jueces en Cuba dicen que ellos son jueces del Partido de la Revolución. En ningún momento dicen que son jueces de las comunidades de base. Yo creo que por aquí tengo un video. Y yo siempre digo, nosotros todos, a ver, nosotros somos los tribunales, los jueces, en el caso, no somos los jueces del enemigo, ni los jueces que están para poner mal la cosa, no, nosotros somos los jueces de la revolución. Y los jueces del partido y los jueces, nosotros no somos del enemigo. La inmensa mayoría, quiero ser absoluto, de nuestros jueces responden a esa vocación. Y cuando digo la inmensa mayoría, no digo la totalidad, es para dejar un resquicio ahí de alguno que esté de gallo tapado por ahí, eso que de vez en cuando alguno puede aparecer, pero es cantidades han aparecido, o sea, se nos han dado algún caso, bueno, ustedes lo conocen, pero la cantidad no hace ni por ciento en relación con la mayoría de los jueces. No somos los jueces, nos interesa lo mismo, estratégicamente estamos. Bueno, imagínense ustedes, son los jueces del partido y de la revolución. Repito, no existe ya hace muchos años, se institucionalizó, se corrompió también, y está como el partido ese en México que se llama Partido de la Revolución Institucionalizada o Institucional, el PRI, Partido Revolucionario Institucionalizado, ese es el nombre, Partido Revolucionario Institucionalizado. Sí, en México hubo una revolución, y también la gente que quiso, la gente que disfrutaba de los beneficios de ser élite y vanguardia de esa revolución, pues se aprovechó, y en México se sabe la corrupción que surgió en ese partido organizado. En Cuba igual, en Cuba cuando dicen somos continuidad, eso es muy rancio, muy arcaico, muy conservador. Eso no es revolución. Revolución permanente sería lo de Trotsky, y eso en Cuba nadie es trotskista. Muy escasos los que han podido leer la obra de Trotsky, que yo no las recomiendo tampoco, no las recomiendo. Yo pienso que las comunidades de base pues pudieran sobrevivir a la caída, al derrumbe casi inevitable del sistema cubano, porque aunque nunca sea anunciada su muerte, va a morir. Lo que es posible que para mantener el orden, incluso es posible que Estados Unidos apoye esa idea de una transición fingida y parezca que nada ha cambiado, pero muchas cosas han cambiado. De hecho,
desde que yo era un adolescente y se repetían tantas consignas que hoy en día se ocultan, pues muchas cosas han cambiado en Cuba, incluso no en el discurso, han cambiado muchas cosas en la estructura económica y social del país. Hay desigualdad, hay millonarios, hay tráfico de droga como algo, no estoy diciendo que sea algo oficial, pero como una señal de la decadencia del sistema y el poco control. Hay pandillas, hay grupos de autodefensa en unos lugares para defenderse de los pandilleros. No ha llegado a los niveles que ha llegado en esa América Latina sufrida y desorganizada, pero sí hay síntomas de que la sociedad esta no se parece en nada a la antigua, a pesar de que ellos dicen somos lo mismo. No, es falso. Incluso Estados Unidos pudiera cooperar en esa fingida transición y mostrarnos que todo sigue igual cuando sabemos que lo que está muriendo el Estado cubano. Hoy el Estado cubano no puede ni siquiera prestar servicios que antes prestaba, servicios médicos pagados, ya no puede prestarlo porque hay una poca capacidad para sostenerse. Me dicen que el barco que vendía energía a La Habana se ha retirado y se acerca a Santiago. Es posible que se haya acabado el contrato o se haya acabado el dinero. En definitiva, creo que en cualquier momento puede haber nuevamente en Cuba protestas sociales. Yo no animo esas protestas porque no tienen un programa y son bastante desorganizadas, aunque sí logran mucho porque se convierten en la única presión que existe. Como en Cuba no hay espacio legal para que una oposición exista legalmente, que tenga un espacio, no existe. Está prohibido ser opositor en Cuba, está prohibido pensar diferente a como piensa el oficialismo. Mejor dicho, está prohibido expresarse y organizarse producto de ese pensamiento alternativo o disidente. Los disidentes no tienen un espacio legal en Cuba. Ser disidente en Cuba está prohibido. Aunque, bueno, mucha gente por dentro piensa lo que quiera o en su casa, ya en su ámbito, dice lo que quiere, pero la verdad que está prohibido. Yo voy a compartir ya rápido con ustedes porque este tema quizás ustedes no quieran comentarlo, pero yo creo que es importante a la hora de pensar en una transición en Cuba, es importante saber en la parte de abajo, porque la gente siempre piensa en el cambio arriba, pero ¿y qué pasa en el cambio abajo, que es el fundamental, el que tiene que ver con el futuro de la sociedad, porque es donde están las bases de la sociedad entera? ¿Qué pasa con los miembros del partido que no fueron élite ni estuvieron involucrados en la corrupción y que son personas decentísimas? ¿Qué pasa con todos esos comunistas decentes de la base? Que cuando la élite corrupta se vaya, o se aparte, o se oculte, o se mude a Miami, pues quedarán ahí expuestos a quizás maltratos, y lo cual no debe ocurrir. No debe ocurrir porque son personas buenas, personas incluso muy queridas en el barrio, no tienen por qué ser maltratadas por haber sido parte de un partido que se corrompió en la cabeza y que en la parte básica, pues simplemente se mantuvo todo el tiempo renovándose a partir de reclutamiento de las mejores personas en los centros laborales. Eso es lo que hacía el partido, tenía una política de blanqueamiento, de buena imagen en la base, pues reclutando a las personas que mejor se comportaban, que mejor disciplina tenían. El partido no reclutaba a ningún delincuente, a ninguna persona que tuviera vicio alguno que perjudicara a la sociedad. Así que esas personas no deben ser maltratadas si se produce un cambio en Cuba. El cambio en Cuba me gustaría que fuera progresivo, pero parece que el gobierno no ha tenido altura moral. Los que tienen el poder en Cuba no han tenido la altura moral para provocarlo o para, ya que es inevitable, para conducirlo. Ni siquiera pretenden conducirlo. Ya voy a compartir con ustedes, si quiere hable de ese tema o de otro. A mí me gustaría que tocaran el tema porque CDR no es lo mismo que comunidad de base. Y pueden ser muy importantes las comunidades de base, incluso más importantes que la política de arriba, ¿no? De la estructura ejecutiva. Bueno, los CDR se están repartiendo cajas, o sea, ponen una caja de pollo y las están dando para 3 casas, o sea, les llevan bastante cajas, se las dejan a cada CDR, le dejan de la cantidad de personas que tengan en ese CDR por cuadras, y entonces dan 3 vecinos, o sea, 3 casas, y entonces reparten una caja para esas 3 casas. Entonces, sí, pero dicen que ya otra caja, dicen que está provocando conflicto, perturbación, discordia entre los vecinos, porque es muy difícil si tú a unas personas en necesidad le dicen, ahí está, ahí tienen, repártenselo ustedes. Eso no es provocar una división en la base. Bueno, todavía no estamos como perros. Pero no, a lo mejor el pueblo no se deja provocar, pero a mí me parece una estrategia del poder para destruir en la base cualquier organización, porque se sabe ya que hay CDR que se están organizando para defender los barrios de las pandillas. Yo le voy a dar, en mi opinión, de la élite de Cuba, perdón, Yaniria Monticu, ya te lo doy, el micrófono. En mi opinión, la élite de Cuba tiene un programa para desarmar las comunidades de base, los CDR, para que no se conviertan en otra cosa.
pero yo creo que no lo van a lograr si es así, porque los CDR, mira, eso es por cuadras, todos ¿Tú son entiendes vecinos. que eso Ellos está se arreglan. organizado? Sí, yo entiendo la mala idea, pero no va a pasar. En primera, porque la presidenta del CDR se lleva Sí, con todas las vecinas. Entonces ella va a repartir, sí, digamos, 4 muslos de pollo para esta casa, porque tiene una sola persona. Pero sí. si tiene más miembros, ella entonces le dará 8 o 10, depende de la cantidad que tenga. Entonces va a repartir, si tocan a 2 mulos por persona, ella va a hacer que le caigan los 2 mulos por cada persona. Yo no creo que haya un... Recuérdate que todos son vecinos, no son gentes extrañas.